Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio por el 760 de amplitud modulada y a quienes nos ven en mi canal de YouTube, Fer contra la desaparición a favor de, de los derechos de la infancia. Bienvenidos como todos los sábados a este espacio para reflexionar acerca de nuestro México lindo y querido, la niñez y las juventudes mexicanas, así como la cultura de la legalidad y la justicia. Los acompaña su amigo y conductor como todos los sábados, Fernando de Lucio. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Jorge Eduardo Hernández Cordero, quien es mediador privado número 640, dotado de fe pública otorgada por el Poder Judicial de la Ciudad de México. Él cuenta con la certificación internacional para cibermediadores aprobada por el ICORD, la International Council for the Online Dispute Resolutions, por sus siglas en inglés, y también concluyó el programa de negociación Ciencia y Arte, impartido por el IPAD Business School. Actualmente forma parte de la primera generación de mediadores y conciliadores privados en el Estado de México, impartido por el Poder Judicial del Estado de México y la Universidad de Anáhuac. Es abogado con cédula profesional para la práctica de la abogacía en México, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Jorge Hernández actualmente se desempeña como un mediador privado y lo invité al programa el día de hoy porque como sociedad nos surge fomentar la convivencia social armónica, ¿no? Actualmente en el mundo tenemos muchísimas guerras en la actualidad, no solo la de Ucrania, que es la más famosa, sino también en el Cuerno Norte de África, en Yemen, en todo Medio Oriente. Entonces yo creo que es muy importante que, bueno, también no solo tenemos guerras, tenemos todo tipo de violencia en la actualidad. Y creo que a través del diálogo y la tolerancia podemos llegar a desarrollar la paz y la cultura de la legalidad entre todos nosotros. Y por eso, bueno, este es justo el trabajo que realiza el abogado Jorge y también posee estudios de doctorado en Derecho de la Empresa por la Universidad de Anáhuac, México, y fue aspirante a notario público del Estado de México. Adicional a esto, por si toda esta semblanza fuera poco, realizó estudios en el programa de dirección de empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas IPAD, Business School, y estudió la maestría en Derecho Procesal Penal y especialista en juicios orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas. Una preparación simplemente increíble. Él intenta promover la cultura de paz por medio de una figura jurídica que pueden ser beneficios en diversas materias del derecho, es decir, procesos legales en los cuales la gente vive un desgaste emocional, largos procesos y mucho dinero que se deja, ¿no? Los juicios convencionales en los cuales pueden durar hasta 6, 5 años, mucho más. Entonces, a través de este trabajo de mediación privada, busca garantizar los procesos sin pleitos, cortos y a un costo mucho menor. Abogado Jorge Hernández, qué gusto tenerlo hoy aquí. Bueno, ya me autorizó a hablarte de tú, así que te voy a hablar de tú. Era nada más para la semblanza. Y bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Protagonistas del Cambio. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, un saludo para empezar a toda la gente que te sigue. Sé que eres un gran, muy famoso y vamos a decirlo así, un gran referente para la juventud del país y me da mucha alegría poder compartir en tu espacio, Fernando. Muchísimas felicidades y gracias por la invitación. Oh, no, muchas gracias por aceptar. Hago lo que puedo y me gusta hablar acerca de este tipo de temas con gente tan preparada como tú. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestra charla este sábado en el 760 de amplitud modulada. Abogado Jorge Hernández, no sé si coincida conmigo, pero creo que lamentablemente mucha gente piensa que cuando se va a un juicio es para exprimirlo, ¿no? Para hacerlo sufrir. La figura, no sé si sea la palabra correcta, clásica, más bien malentendida del abogado aquí en México y en todo el mundo, que son como la clásica expresión vampiros que se llevan todo el dinero. Y esto, la verdad es que no es el fin último del derecho ni de la profesión. ¿Cómo podemos Correcto. cambiar este paradigma, no? Se lo pregunto porque en su página web vi un letrero que me llamó mucho la atención, una frase que dice, más vale un buen convenio que un mal pleito. Cuéntenos un poco. Claro, Fernando. Mira, justo el abogado de preparación ha tenido como una tendencia a las cuestiones contenciosas. Es decir, nosotros de principio, no es que mis colegas, voy a decirlo así, quieran o deseen siempre ir de manera directa a la contienda, sino que es un tema estructural, ¿no? El problema o la situación que es para poder acceder a un tema de métodos alternos de solución de controversias, que es justo lo que prevé la mediación y que está orientado, como tú bien lo referías, a llevar a cabo una cultura de la paz, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la circunstancia es que muchas ocasiones la capacitación, la preparación que nosotros adquirimos a través de cursar una licenciatura con independencia de las universidades,
casi siempre tienen un enfoque preponderantemente contencioso. Hoy en día, ya en algunas universidades se han dado la tarea de ir buscando estas iniciativas y esta incorporación de estas materias como métodos alternos de solución de controversias de una manera muy general, para que los abogados hoy en día podamos tener una alternativa de generar alternativas de solución de conflictos a través del diálogo, de la paz, de la tolerancia, de la flexibilidad, de la legalidad, pero sobre todo que el individuo se sienta en un espacio libre, ¿no? Lo que es una sesión de mediación, para que pueda tomar las mejores decisiones en función de su problemática. ¿Por qué? Mire, ¿y para qué? Una de las grandes ventajas que ofrece la mediación es que cuando te sientas con tu contraparte en un espacio neutral y a través de una conducción adecuada de lo que es un proceso real de mediación, te da la posibilidad de que nunca pierdas, voy a decirlo así, el control o la utilidad de tu expresión dentro de este espacio, porque nadie mejor que el involucrado o el interesado conoce el conflicto, tu conflicto, ¿no? Versus un juez, ¿no? Que recibe un escrito inicial de demanda y que te sometes a la potestad de un tercero y lo que nos dice ahora la experiencia es que es altamente probable que se resuelva la contienda legal, pero que no se atienda al conflicto de fondo. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Suponte que hay un problema de guardia y custodia con respecto de un divorcio, de una separación. Usualmente se convierte en una guerra campal dentro de lo que es los juzgados, ¿no? Pero al final, lo único que logras a través de hacer esa pugna tan fuerte es que ni el exmarido, ni la señora, ni el excónyuge, los excónyuges, logren restablecer estos puentes de comunicación que llegan a ser muy necesarios para la educación de los menores cuando así los hay. Y lo único que establecen es, lo único que se gana es hacer más amplia esa distancia y pueden dictar una sentencia, pero nunca existe como, vamos a decirlo así, una reconstrucción ni de la comunicación ni de esta relación, este vínculo, pues lo que en su oportunidad pudo haber sido un vínculo marital o un vínculo paterno-filial, realmente no existe una reconstrucción de ese puente, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, que el proceso judicial de manera ordinaria no está enfocado, y es porque es así de estructura, no está enfocado en poder solventar las problemáticas de atención del conflicto per se, sino está enfocado en solventar situaciones de derecho, ¿no? Y que son cuestiones muy objetivas y que, bueno, de hecho sea de paso, los órganos jurisdiccionales lo hacen muy bien porque así es, ¿no? De suyo tienen mucha preparación mis compañeros, mis amigos del Poder Judicial de cualquier localidad. Yo la verdad es que los respeto mucho. Y justamente los procesos de mediación ahora que te favorece o pone a la disposición de la gente un proceso que es armónico, que es flexible, que es legal y además de todo es confidencial. Y tiene que ver justamente con poder acercar más a las partes, Fernando. Entonces, qué bueno, ¿no? Y que individuos como tú que tienen como esa inquietud de ir poniendo a la disposición de la gente herramientas que en muchas ocasiones no las conocen y que hoy en día existen, ¿no? Como es un proceso de mediación, Fernando. Claro, bien mencionas el ejemplo del juicio, que creo que es el más famoso de los ejemplos de las pugnas en los juicios, que es del divorcio. Y sí, no solo hay un distanciamiento, una batalla campal, como mencionas, entre las dos partes, sino también que los hijos, en este caso, los hijos hijas salen increíblemente afectados. ¿Por qué? Porque también es un proceso muy desgastante para ellos, ¿no? No es solamente para la madre y para el padre, sino también los hijos muchas veces son obligados a escoger con quién quieren vivir, o los llevan a realizar sus entrevistas a los poderes judiciales. Y la verdad, eso es normal, es un sistema que ya se ha probado que funciona, pero con la mediación privada me parece una excelente herramienta alterna para que también se cuiden los derechos de estos menores, ¿no? De estos menores de edad, que se les pregunte qué es lo que ellos quieren también y que también haya un proceso de conciliación, ¿no? Más allá de solo hacer una interpretación de la ley, ¿no? Es correcto, Fernando, lo que tú dices. Mira, tocas dos puntos que son súper importantes.
usualmente los menores quedan algunos de ellos sí traumatizados por los procesos judiciales que se llegan a vivir, ¿no? Y requieren un acompañamiento profesional, psicológico, para hacer a posteriori, ¿no? Una disminución de estos sentimientos que se llegan a desarrollar. Y sobre todo cuando el menor realmente está en medio de una pugna poderosa entre lo que es la madre y el padre y que están pretendiendo la guardia y custodia. Literalmente el niño llega, voy a decirlo así, no porque así sea, ¿no? Ojo, pero llega a sentirse un objeto de pugna, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa a través de un proceso de mediación? Y la mediación, como tú lo dices, a través de este intercambio, de este diálogo, los mediadores estamos capacitados para poder tener o contener y apoyar a nuestros mediados para una regulación emocional y que al final del día, a través de esta regulación emocional, una validación de ese tipo de emociones, poner escucha activa y que lograr que por conducto nuestro exista este puente de comunicación. Mira, he tenido situaciones donde basta que una parte sea escuchada de manera atenta por la otra y a través de un buen proceso de conducción, las emociones logran disminuirse a grado tal de que la gente puede restablecer, en principio, un proceso de comunicación, pero después, a través de que puedan hacerse estas concesiones recíprocas, y a veces basta un decir, lo siento, me equivoqué, Ah, no era mi intención, no quise lastimarte, porque somos seres humanos y debemos entender que el ser humano en esa universalidad somos seres con sentimientos, con emociones, con sensaciones y que se llegan a desatender y que como llega a haber una falta de claridad en la exposición de lo que realmente necesitamos el uno del otro, se hacen estos conflictos y existen estas pugnas, ¿no? Entonces, a través del proceso de mediación, logras no solo restablecer la comunicación, sino en ocasiones esa relación que va a existir a la larga o a la postre, ¿no? Mientras el chico o el menor sea mayor de edad, pero más allá, porque nuestra figura como padres no cesa nunca, ¿me explico? Es desde que nace el infante y hasta que fallece usualmente, o bueno, la intención siempre es que fallezcan primero los padres, como una situación natural. Son situaciones que a veces no se pueden prever si fallece antes el menor o no, pero la intención siempre de la mediación es lograr un restablecimiento de lazos, un restablecimiento cuando así lo son, a lazos probablemente ya no afectivos o no tan estrechos, pero al menos que sí te puedas llevar bien con el padre, con la madre, con la expareja, con el ex socio, para poder establecer y regresar a un tejido de una reestructura social, porque lo que se busca es el establecimiento de la paz y una cultura de paz a nivel social, ¿no? Ahorita hicimos una circunscripción y muy, muy bueno tu punto de vista con respecto de hacerlo de la arista familiar, ¿no? Aunque no solo trabaja y no solo se queda ahí la función del mediador, porque tenemos un poquito más de competencia, pero así como lo vamos viendo, Fernando, ¿cómo ves? me parece simplemente excelente. Jorge, en cierta forma, un mediador privado no solo se centra en lo legal, sino también, como bien decías, reconstrucción del tejido social hacia las personas, ¿no? No Correcto. solamente, no me veo bien iluminado, disculpen, no solamente como objetos en una pugna, claro, sino también como seres humanos con sus fallos, sus errores, bueno, todo lo complicado que implica ser un ser humano. No es solo se queda en la ley, sino también abarca más allá en funciones, hasta incluso se me hizo similar a un psicólogo que te acompaña, que te da un proceso de acompañamiento. Así es, Fernando. Mira, una gran parte de las tareas que tenemos como mediadores es ir logrando el entendimiento primero de cómo funcionan el cuerpo, voy a decirlo, emocional del individuo, ¿no? Para poder entrar en un poquito de regulación y de contención. Si bien es cierto, no somos psicólogos de profesión, ni estamos, voy a decirlo así, un poco lejos incluso de hacerlo o de pretender hacerlo, pero sí debemos tener esas capacitaciones y esas preparaciones para lograr, al menos en ese entorno y con un objetivo muy claro, ¿no? Porque cuando llegan nuestros mediados,
nos hacen una narración sucinta de qué es exactamente lo que les está quejando, ¿no? Cuál es el problema en sí. Y una vez que queda muy delimitado el tema del problema, entonces poder establecer un proceso correcto para ver posibles soluciones, ¿no? Porque hay muchas ocasiones que los abogados o que las personas especializadas en derecho tenemos como esa visión sesgada de cuáles pudieran ser las posibles soluciones para los individuos, pero no es así. En muchas ocasiones lo que puede ser una solución viable para ti o para nuestros mediados no es necesariamente la que yo tomaría, ¿me explico? Entonces, lo que sucede es que vamos así construyendo una solución a la medida de las personas, a la medida de la gente, porque nadie mejor que ellos entiende su conflicto, entiende su problema y así creo que podemos construir tanto una reconstrucción de los individuos, ¿no? Probablemente esa reconstrucción de comunicación, si bien ya no son familia, en algún punto lograron serlo, y poder establecer como, aparte de la comunicación, voy a decirlo así, que generes una buena vida, una buena vibra. ¿Por qué? Cuando tú vas solucionando los problemas que mayormente te aquejan, vas siendo, voy a decirlo así, medianamente más feliz, ¿ok? Y eso favorece a, voy a decirlo, a la reconstrucción del tejido social, que no debemos olvidar que siempre la base de nuestra sociedad, o al menos, pues es la familia, ¿no? Como tal. Claro, y en este caso me llega la duda, llevando el tema de conversación, entonces la mediación, la parte del área familiar que ya le hemos tocado, ¿en qué otras áreas legales se puede dar la mediación, por ejemplo? Claro, Fer, mira, nosotros dentro de la legislación de la Ciudad de México estamos facultados para conocer de problemas civiles, ¿no? Lo que te imaginas como cualquier tipo de contratos, algún contrato de prestación de servicios, contratos de compraventa, contratos de arrendamiento, en materia civil, ¿no? Y eso siempre, el civil es cuando se da entre particulares, ¿no? En materia mercantil, podemos tener una aproximación con respecto del sector empresarial, como pueden ser igual cualquier tipo de contrato, instituciones financieras, cuestiones de la banca, algunas cuestiones entre empresas, proveedores, la gente que se convierte o que hace del uso diario del comercio, todas las dinámicas que da entre sus proveedores y entre quienes a su vez ellos los tienen como consumidores, ¿ok? Entonces también pudiera ser entre el área empresarial, que es la sección mercantil, cualquier tipo de contrato mercantil. Entonces es civil, mercantil, familiar, justo como lo estamos platicando y que pues, empezamos con ejemplos de lo que son las cuestiones familiares en tratándose de disolución de vínculo matrimonial, que eso lo determina un juez, y nosotros en todas las consecuencias del divorcio, por ejemplo, guarda y custodia, pensión alimenticia, régimen de regulación de visitas, liquidación de sociedad conyugal o en su caso compensación, ¿no? También, ¿qué otro aspecto dentro de la parte familiar podemos tocar? Todo lo que son sucesiones, ¿no? Sucesiones testamentarias, sucesiones intestamentarias, y también podemos atender dentro de esta área mercantil, y me regreso tantito, todos los problemas que pueden suscitarse de pequeñas empresas familiares, ¿no? De lo que son las pymes, ¿no? Tanto desde lo que es una pyme, una pequeña, una mediana empresa, hasta una gran empresa. Y una cosa importante, Fer, es importante que la gente lo pueda, voy a decir así, conocer y comprender, o al menos eso me gustaría y intentaré, es que los acuerdos que se toman ante nuestra fe son acuerdos que tienen un alcance de cosa juzgada y tienen un alcance de que lo que ellos convienen es sentencia, ¿no? O sea, se hace ley. ¿Por qué? Porque cuando las dos partes lo logran convenir y nosotros damos fe de ese proceso, se alcanzan acuerdos entre las dos partes. Y una vez que se alcanzan los acuerdos, eh, este documento, este convenio se manda a inscribir ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, ante el Centro de Justicia Alternativa, y ese documento como tal se convierte o se homologa a lo que es una sentencia, ¿no? Y entonces es legalmente ejecutable en vía de apremio. Y la verdad es que es una maravilla, porque es una maravilla que logremos, a través de un proceso de mediación, obligarnos como las dos partes convienen en hacerlo
y que además el alcance sea como de un documento público, ¿no? Como lo es de una escritura o de una sentencia que ha pasado, ¿no? Un proceso judicial. Y aquí no es un proceso judicial, sí pasa un proceso de mediación, pero al final del día el alcance, y eso es como lo muy bonito, ¿no? Es que te da esa fuerza y esa fuerza legal contundente que lo representa la cosa juzgada, Fernando. ¿Cómo ves? Es algo maravilloso. Simplemente maravilloso. Este proceso de mediación que tenga su propio proceso para llegar a convertirse en una sentencia y que... Y lo que me fascina de esto es que la ley tiene tantas herramientas alternativas, no solo lo principal a lo que siempre se va, que así como ya has dicho, se enseña en las facultades. Me parece que excelente todos estos tipos de alternativas. Y durante todos los años que llevas inmerso en esta área, con todos los casos que has llevado, ¿qué has aprendido como mediador, no? ¿Cuáles son las principales diferencias de lo que se ve en los juicios y las soluciones de controversias comunes? Es muy buena tu pregunta, Fer, porque mira, lo que he aprendido con el paso de los asuntos que he tenido la fortuna de poder llevar y de algunos procesos de mediación que he podido conducir, pues mira, lo primero es que a diferencia de un proceso ordinario, bueno, cuando las dos partes dan cara y se pueden sentar a platicar, usualmente logran como obtener, voy a decirlo así, primero una escucha, ¿no? En ocasiones los conflictos se dan porque no has tenido una escucha de la parte contraria y puedes pedirle en un ambiente muy controlado una necesidad que tienes en específico, ¿no? Entonces, cosa que no se da en una pugna, ¿no? En una pugna ya llegas y estableces un capítulo de prestaciones, se le da contestación a ese escrito inicial de demanda y te dicen si van a satisfacer o no esas prestaciones, usualmente es que no, y entonces pues inicia un procedimiento. Aquí usualmente llegan las dos partes y a través de un tema, voy a decirlo así, armónico, respetuoso, las personas empiezan a comunicar, pero además, como se hace en un espacio tan coloquial como lo estamos haciendo aquí, ¿no? Es muy dinámico y voy a decirlo así, sí llega el punto en el que la persona externa de una manera normal, pues la molestia que tiene, ¿no? O Claro. sea, dice, oye, y escucha de una manera, ¿por qué está molesto? ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué? O cuáles fueron las condiciones que tuvo que pasar para llegar a ese momento de incumplimiento? ¿Qué le molestó de la otra persona, no? O sea, ¿cuál fue a lo mejor un tema de actitud o un tema de que incluso aquí puedes decir, oye, es que no me gustó la forma en cómo me contestaste o no me gustó la forma en cómo me lo pediste? Y te digo, a veces están a la distancia de decir, oye, discúlpame, no era mi intención pedírtelo de esa manera, pero me sentía desesperado, estaba frustrado, tenía enfermo a mi hijo y entonces necesitaba del dinero que te presté. En fin, he escuchado muchísimas cosas, pero lo principal es que una vez que las dos partes logran desahogarse de una manera prudente, respetuosa, cordial, entonces una vez que baja, es decir, es como aquella persona que está muy enojada y que llega al centro comercial para reclamar, pero después de que ya logró decir su enojo, entonces baja esa emoción, entonces la gente puede empezar a ponerse de acuerdo. ¿Qué ventajas tiene frente a un proceso ordinario o litigioso? Bueno, un montón, ¿no? El primero es tiempo. Usualmente un proceso normal de litigio te puedes tardar, Fernando, yo creo que en primera instancia unos 8 meses, más en el Tribunal de Apelación otros 6, y en juicio de garantías te has de tardar mínimo otros 6. Entonces, en ese tiempo ya te llevaste casi unos, pues son más o menos 6 son 12 y te llevas 18, como unos 20 a 24 meses, cuando voy a decir es rápido, ¿no? ¿Y por qué? No quiere decir, fíjate, no, ojo con esto, no quiere decir que los juzgados no funcionen, por el contrario, funcionan muy bien porque la función jurisdiccional en nuestro país es muy buena. El problema está en la cantidad de asuntos que debe tramitar el Poder Judicial. Y te voy a poner nada más un ejemplo. Hasta hace el informe de hace 2 años, ¿no? En el Poder Judicial de la Ciudad de México, solo en materia familiar, se tramitaban 290,000, se recibían 290,000 expedientes al año. Wow. Mucho. Entonces, entonces imagínate, ¿no? O sea,
a pesar de que tengas un buen aparato, a pesar de que tengas, voy a decirlo así, los mejores jueces y el mejor personal dentro del Poder Judicial, pues no hay capacidad humana, física, como para tramitar tantos litigios, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se vuelve la mediación? Eh, entonces, ¿cómo se vuelve la mediación? Pues obviamente la mediación se vuelve muy práctica porque obviamente probablemente en unas 3 o 4 sesiones puedas sacar adelante tu asunto y las sesiones siempre son de 1 hora más o menos. Entonces se vuelve muy dinámico, muy práctico, ¿no? Uno, y tienes un ahorro en tiempo. El segundo ahorro que te ofrece la mediación es un ahorro en desgaste emocional. O sea, no tienes que tener este tema de, oye, es que ya me demandó, ¿no? Hay ocasiones que para las personas es algo muy fuerte, muy doloroso, muy costoso también el hecho de entablar un juicio, porque pelearte en una instancia judicial lo hace costoso porque tienes que ir en mucho tiempo y soportar los honorarios del abogado, del pasante, los gastos del despacho. Se convierte en un asunto muy cuantioso. Y mira, de algunos estudios que hemos realizado, más o menos para que te des una idea, el común de un 100% que se pueda pagar de honorarios en un aspecto de mediación, llegas a cubrir solo el 20% de ese gran importe, ¿no? Que es el 100. Entonces es algo verdaderamente maravilloso en cuanto a un tema de disminución en costo, ¿no? Disminución en tiempo, es muy ágil el proceso y te puedes poner de acuerdo en tu solución en más o menos lo que mi experiencia son 4 horas, 3 horas, puedes tener ya un gran campo como para que podamos finalizar en un acuerdo de voluntades. Entonces, tiene una economía, voy a decirlo desde el punto de vista propiamente dinero, ¿no? Economía en cualquier tipo de desgaste emocional. Otra en que no tienes que someter a tus hijos, en el caso familiar, ¿no? Hacia una potestad del Estado y que pueda ser un tema traumático. Y además, ¿no? Otra bondad es que, pues, resuelves el conflicto en un breve tiempo. Es decir, si la gente es más o menos ordenada y sigue, puedes solventar tu problema probablemente en 15 días, un mes, ¿no? Frente a lo que te puede representar un proceso largo, costoso, pero sobre todo desgastante, ¿no? Entonces es más o menos, en mis años de experiencia, es que podría concluir que la mediación como un método alterno de solución de controversias puede solventarte desde la parte emocional, personal, económica, en un breve lapso y poder obtener una respuesta favorable versus todo el desgaste que te puede llevar un procedimiento judicial, pues propio de ese proceso en sí, Fernando. Bueno, las cifras, los números hablan por sí solos. Y ya nos estamos quedando sin tiempo aquí en el 760 de amplitud modulada, protagonistas del cambio. Así que para finalizar con broche de oro, quisiera que nos compartieras tus redes sociales en caso de que alguno de nuestros radioescuchas quiera contactarte en algún caso de mediación y preguntarte si tienes algo más que agregar, algo que desees agregar brevemente, por favor. Claro que sí, Fer. Mira, las redes sociales son mp640cdmx.com, ¿no? www.mp640cdmx.com. Nos encuentran igualmente en redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram como mp640cdmx. Su servidor también tengo ahí algunas redes sociales donde nos pueden contactar. Y el centro de mediación está aquí ubicado en la colonia Florida, ¿no? En Vitalecio Robles, 68, en el primer piso. Y acá estamos a sus órdenes con lo que quieran que podamos ser de utilidad en la solución de sus conflictos. Pueden contar con nosotros. Y bueno, no me resta más que felicitarte por tu extraordinario programa, mi querido Fernando. Mis respetos y me encanta desde el nombre de protagonizar el cambio. No hay más que empujar, hacer por nuestro país, por nuestra gente. Y muchas felicidades, Fer, enhorabuena. Oh, muchísimas gracias por esas palabras, significan mucho para mí. Esto es uno de los pilares básicos de protagonistas del cambio, tomar las riendas de nuestro destino como humanidad, como jóvenes, como personas,
Y la verdad es que tú eres un gran ejemplo para muchos protagonistas del cambio allá afuera. Eres un protagonista del cambio con todos estos nuevos sistemas de resolución de controversias y también dando tu granito de arena. Yo también intento dar mi granito de arena. No me queda más que agradecerte por haber aceptado la invitación de este programa, unos 30 minutos de tu tiempo, que imagino que has de tener una agenda muy apretada. Y bueno, si quieren encontrarme, queridos radioescuchas, en mis redes sociales es Fernando de Lucio Activista en Facebook, Instagram y Twitter. Y mi canal de YouTube, desde el cual muchos van a estar viendo este video, es Fer contra la desaparición a favor de los derechos en infancia. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por estar por aquí.